amigos? ¿Cómo están? ¡Feliz año! Bienvenidos a otra emisión, la última del año de Casi Interesante. Hoy tenemos un especial porque tenemos a una invitada especialísima junto a mí, Ana Roth. Hoy nos permitió venir a platicar con ella, echarnos un café, una pizzita. Como ven, estamos en su casa. Estamos en su casa, muy emocionados. Y bueno, también nos acompaña el señor Isaac Richter. Hola. Y también está el señor Adrián Latapí. Es mi sobrino, ¿eh? Es tu sobrino, exactamente. Yo también soy tu sobrino, ¿no? Más o menos. Sobrino político, pero yo no sé qué tan político sea. No, yo no soy muy político. No. Oye, pero qué cool que tengas a tu tía, la productora del Titanic. Trabajaste con James Cameron. Has trabajado con Tony Scott en Men on Fire, Denzel Washington. Revenge. Has trabajado con John Schlesinger en The Falcon. And The Snowman. And The Snowman. Has trabajado con Sean Connery. En Medicine Man. En Medicine Man. Dirigida por un señor bien buena onda, John McTiernan. De hecho, me acuerdo, mis papás me dijeron que fueron al set de esa una vez, ¿no? A Catemaco. También has estado en El Apocalipto lugar de mis amores. con Mel Gibson. También en Catemaco. En Catemaco, o sea, que has estado en la gran mayoría del cine que se venía a hacer de forma internacional a México. Me tocaron algunas, éramos varios los que hacíamos este cine extranjero en México. No, pues estamos muy honrados con tu presencia. Bueno, más bien que nos hayas invitado. Pero estamos muy contentos, muy emocionados. Y la primera pregunta que te quisiéramos hacer es: ¿cómo comenzaste? ¿Algún otro crédito importante que creas que...? ¿Cuánto tiempo tenemos? Hice muchas películas que... Algunas no tan famosas, pero para mí las mejores. Y otras muy famosas y para mí no tan buenas. Hice una que se llamó Missing. Es probablemente de mis películas más... Esa es con Jack Lemmon y Sissy Spacek. Gran película. Dirigida por Costa Gabras, gran director. Costa Gabras. Para mí fue una gran Costa Gabras. Fue una gran experiencia porque es la primera película de Hollywood de Costa Gabras. Costa Gabras, un director muy abiertamente de izquierda, griego, siempre hizo un cine de denuncia, de protesta, y de repente estaba haciendo una película para Universal Studios. Obviamente no tenía ni idea de cómo se hace cine para Universal Studios, y yo era su segundo asistente. Él creía que su segundo asistente era alguien que hacía cosas para él. En Estados Unidos, un segundo asistente de dirección hace cosas para el estudio. Es el que hace los llamados, es el que hace los reportes de producción, las tarjetas de tiempo de los actores. O sea, maneja toda esta burocracia, todo este enorme formatismo para el estudio, para que el estudio, con solo una mirada a un papel, sepa cómo estuvo el día. Cuántos vehículos hubo, cuántos extras hubo, a qué hora se comió, caímos en penaltis de comida. Pero pues, Costa no sabía eso. Costa decía: mañana tienes que organizar una junta con un grupo de chilenos, que aquí hay muchos, y te llevas un equipo de sonido y los grabas, que hablen de comida. Era su background sound cuando dice que estamos en el estadio, donde estaban presos los allendistas, y entonces yo me iba ahí con los chilenos refugiados en México a grabarles conversaciones sobre los asados y esas cosas. Divertidísimo, claro, a costa de dormir, comer. Y en esa película yo nunca hice eso. O sea, tú coordinabas todo esto para la película. Yo organizaba esas cosas para su track de sonido, sí. Wow. Pero además tenía que hacer todo lo que el estudio esperaba que yo hiciera para ellos. Que esa era mi chamba. Yo no le iba a decir a Costa Gabras: ¿sabes qué? No. Yo estoy aquí para hacer llamados, no para hacerte estas cosas. Obviamente, yo muy orgullosa hacía lo uno y lo otro. O sea, como aquella anécdota que me contaste de Mick Jagger, ¿no? Que también te tocó cuidar a Mick Jagger alguna vez porque no podía con las fans. Sí, pero esa sí fue la petición de una amiga que le cayeron. Tenía una casa muy chistosa, así, todas las paredes estaban cubiertas de telas como escocesas, como de falda escocesa, tenía todas las paredes de su casa. Entonces les gustó a los cuates que estaban filmando unos videoclips
de los Rolling Stones en una de esas visitas hace 30 y pico años. Y de repente me habla María Luisa y me dice, oye Ana, ¿y podrías venir a mi casa? Porque creo que van a venir muchas fans y yo solita no puedo. Y entonces fui a ayudarle a la amiga. Ah. Y cuando vi que llegó la gente del cine y había un chorro de gente que yo conocía, pues me dio como pena ajena. Así como que ahí está la espía, ahí está la chava mala onda para ver, a ver si la regamos. Entonces dije, no, yo mejor me escondo. Y le dije a María Luisa, ¿sabes qué? Yo te voy a cuidar la cocina, ¿ok? Entonces me metí a la cocina y la cerré. Y luego me tocaron y era uno de los asistentes. Y me dijo, oye, se están juntando mucho las chavas y les falta un par de horas para estar listos. ¿Podría quedarse el señor Mick Jagger aquí adentro? 2 horas. Wow. Y yo sin saber qué decir. Me lo hubieran puesto hoy sí sé. Pero estuviste encerrada con el él. tesorito en la cocina. O sea, pero bueno, estas son solamente algunas de las miles de anécdotas. Miles de anécdotas. Son muchos puedes años. Contar, ¿no? Pues quisiéramos dirigir un poco este programa simplemente empezando por cómo empezaste tú a hacer cine. Por accidente, como siempre. Hay 2 maneras de entrar al cine. O es hijo de director, o eres la sobrina del actor y estás muy bonita, o caes por accidente. Yo lo que tenía era una best friend que era hija de la primera y más grande representante de actores en México. La primera representante de actores en México. Austriaca, húngara, que vino justito al empezar la guerra, muy guapa, y pensó que podía ser actriz, pero con ese acento húngaro pues nunca la hizo. Pero entonces conoció a los actores y decidió que ella los representaba y le fue muy bien, muy bien. Todo el mundo conoce a Lonka Becker. Ah, Becker Casting. Entonces ya estaba yo cerquita. La hija, Claudia, y yo no nos interesaba en lo más mínimo todo esto que pasaba en la oficina de arriba. Pero a la oficina de arriba sí les interesaba lo que hacíamos nosotras. Y lo que sucede es que cuando estás con la representante de actores de México y en 4 días conoces a todos los galanes de este país, y estoy hablando de, en aquel entonces, Jorge Rivero, Jorge Luque, Hugo Stiglitz, había unos bien guapetones, Andrés García. Y dices, wow, yo aquí quiero. Así empecé yo en el cine. Pensando que ahí vivían los príncipes azules. Y acabé haciendo el Titanic. Y el príncipe azul nunca apareció. Bueno, Titanic, ahí estaba el que fue el príncipe azul para muchas adolescentes en los 90s. Como 2 décadas. Pues sí, hecho pero a esas alturas del partido ya el joven era como un bebé para mí, ya no era mi príncipe azul. Podía ser mi hijito. Pero Sean Connery Ah, no era un Ese príncipe. estaba un poco abuelito. Ah, sí, ese fue un príncipe azul en los 60s, ¿no? Ya creo que estaba a punto de cumplir 70, ¿no? Por ahí andaba. O sea, Sean Connery cumplió 70 en el año 2000. y por ejemplo, nosotros queremos ponerle a este programa como el cine está muerto. Pero es para llamar su atención nada más. Exacto, Porque es muy escandaloso. Yo alguna vez lo dije. Yo sé por qué lo dices. En algún momento, así de amargura y mala onda, de tanta serie, estas cosas tan poco serias, que son las series, yo dije, no, yo aquí no, ya no quepo. El cine se retiró conmigo. El cine está muerto. Yo pensé que había sido original, pero resultó que Scorsese ya lo había dicho. Sí, bueno, Scorsese Que odia las películas de Marvel, ¿no? se fue en contra de Marvel diciendo que no son películas, que son atracciones en una pantalla grande. Pero si no fuera por esas, el cine estaría más muerto, porque ¿cuál es la película que va la gente a ver al cine ahorita? Exacto, ahorita después de la pandemia? todos están esperando a mañana que sale la de Spider-Man No Way Home, que... No, pero ahora estamos en un problema de nomenclatura. ¿Qué es el cine? Es que el cine está muerto, pero obviamente hay un gran hambre por material audiovisual que se consume en todos lados. No hay manera de no consumirlo. Lo consumes. Yo, que soy anti series y anti YouTube y anti todo, mi récord son 8 horas y media diarias de
de pantalla del celular. Yo soy la mayor enemiga. Imagínate los que no lo son. Los que somos. Sí, los me encanta mejores. que digas eso en algo que va a estar en YouTube. Exacto. Hay un video de, creo que es David Lynch, ¿no? Diciendo que si crees que viste una película en tu celular, no es cierto, no la viste. Me creo que David Lynch diría eso. Bueno, pero ahí tienes un ejemplo. Sí. Para nosotros, los viejos cineastas, el que la película sea bellísima y que tengas al mejor fotógrafo del mundo, que ilumina increíblemente. También tuve a bien conocer a Vittorio Storaro, por ejemplo. Era importantísimo. Pero cuando lo ves aquí, da un poco lo mismo, ¿sabes? Ahora, también les voy a decir que el cine nunca va a morir. Como tal. Del todo. ¿Por qué? Siempre va a haber un grupo de gente reunida alrededor de una fuente de luz, contando aventuras. Es algo que el alma humana necesita. Así es que no va a desaparecer. Pero igual y reemplazan las películas con videos de TikTok, ¿no? O sea, Exactamente. La gente está interesada en otras cosas. Hay gente que dice que los jóvenes no tienen esta capacidad de concentrarse mucho tiempo y por lo tanto las cosas que ven tienen que ser cortas. Yo no estoy de acuerdo. Sí. Pero pues, los que lo dicen. Yo creo que también tiene algo. mucho que ver con el ambiente, porque yo voy a decir mi esta propia experiencia. Yo el lugar donde mejor me concentro para ver una película es una sala de cine. Cuando me siento en una sala de cine a ver una película es donde le puedo dar el 100% de mi atención a la película. Pero dime una cosa, Isaac. Aún con el nuevo público que no es respetuoso, yo me he dado cuenta, las últimas películas que vi en el cine, que ya llevamos 2 años de no hacerlo, Sí. El ruido es impresionante. La gente antes se portaba mejor. bueno, no, solo en los estrenos de Avengers y Star Wars que gritan cuando sale Han Solo. Y, Sí. eso me da y pena. lloran cuando se muere Han Solo. y aplauden, Spoiler alert. aplauden al final. Perdón. Sí. Ya spoileé. O sea, pero eso es más como experiencia comunal de, o sea, venimos a tener esta experiencia, entonces claro, como que es un poquito más aceptado eso, como que se ha vuelto parte de... Y sí, eso también va a que, bueno, antes el cine era mudo, entonces el hablar en el cine no era tanto problema. La diferencia no será la conveniencia, porque Yo siento que la diferencia es el objetivo. Había gente que realmente creía en el séptimo arte y ahora hay gente que cree en el business. Y siento que sí se virtió más hacia el lado business. Pero que siempre es muy ha sido válido. business en cierto punto, ¿no? Sí. No a ese nivel. Cualquier arte se vuelve business, todo Es se que, vuelve o sea, business. pues, si no eventualmente. creen que va a generar dinero, no se hace la película, ¿no? En primer lugar. es business on the front and party Porque a on veces the es back. como un riesgo siempre, pero bueno, no sé. Sí. Bueno, no todas las películas hacen dinero. De hecho, muy pocas películas hacen dinero. Siempre hubo estos soñadores que, claro, soñaban con que iban a hacer una película que nadie iba a poder resistir, que todos iban a ver y que iba a producir mucho dinero. Pero no producía tanto dinero. El hacer cine es muy caro. Sí. El hacer cine es carísimo. Y el recuperar el costo es dificilísimo porque el riesgo lo toma un estudio o un par de productores y la recuperación la tienen que compartir con muchísima gente. Sí. Y de hecho, Más de la mitad del peso en taquilla se la lleva el exhibidor. ¿Cuánto es, o sea, el porcentaje del dinero que genera una película después de que ya salió de los cines se compara a lo que gana en el... Nosotros nunca hablamos más de 5 años de la vida de una película. Claro que hay películas que viven 100, pero son muy pocas. Pero una vida realmente útil de una película es máximo 5. Yo no te puedo hablar del cine mundial, te puedo hablar del cine mexicano. En el cine mexicano hay ciertas reglas que no todas están escritas, pero el peso en taquilla, la mitad se lo queda el exhibidor. Ya nos quedaron 50 centavos. También está el impuesto, pon tú que es 15 para hablar en números redondos. Ya son 65 centavos los que ya desaparecieron, quedan 35. Tenemos un distribuidor. El distribuidor probablemente pagó la promoción. Y la promoción pues puede representar una cantidad fuerte de dinero, entre 7 y 10 millones. Yo había escuchado que como que el mismo presupuesto de la película lo invierten en marketing. ¿Eso es cierto? Es un buen... En Estados Unidos. Ajá, en Estados No, en Unidos. México Aquí no. no. Ya Sí, por sé. ejemplo,
¿qué opinas de ahora del cine de superhéroes? Que ahora tenemos el cine de Disney Plus y serie Mira, tras serie, cine tras cine. es una pregunta que obviamente requeriría de una larga reflexión. Yo siento que no es que sean fenómenos, no sé, como de explosión. Se llama evolución. La gente evoluciona, la gente está evolucionando mucho más rápido ahora de lo que evolucionaba antes, donde la evolución no se sentía, porque realmente era una cámara lenta impresionante. Ahorita va hecha la raya. Sí, eso sí. Entonces, todo se vale. Y lo que sale en la pantalla, de alguna manera siempre es, de alguna forma, una manifestación de qué es lo que la gente quiere. La gente quiere acción, la gente quiere violencia. Digo, tú hablas de Marvel, háblenme del calamar. A mí eso sí me da miedo. Este es un buen punto. Y bueno, el calamar supongo que fue a los mismos que fueron fans de The Hunger Games, por ejemplo. Que parece de kinder comparado con Sí. el calamar. Yo también siento que un poco nuestra fascinación con los superhéroes es como esta fascinación de sentir que alguien o algo nos está protegiendo. A mí me Pero suena también como... tiene la cosa nostálgica, ¿no? Bueno, no, Sí. son de dos. Porque también, como yo que soy fan de Spider-Man desde chiquito, quiero ver al nuevo Spider-Man. Pero, por ejemplo, la de Guardianes de la Galaxia, que eran unos superhéroes medio obscure, que James Gunn los hizo muy divertidos. Yo Sí, siempre he ahí visto- no puedo hablar porque it's not my type of movie. Pero Pero tú sí viste Siempre- el Superman de Richard Donner, por ejemplo, o el Batman de Tim Burton. Algunos sí, pero Pero es lo mismo, ¿no? digo, yo creo que Es igual. es muy análogo a los dioses griegos. Eran los superhéroes que tenían en ese entonces, tenían superpoderes y cosas inexplicables. Y en el cine siempre han estado los superhéroes, ¿no? Está la Odisea del héroe como ejemplo de una historia que siempre se repite y se cuenta, ¿no? Y lo que ha todas hecho, las de Campbell. Sí. Pero bueno, pero eso es escuela. y lo que ha hecho Marvel también es hacerlos familia. Una que eso mitología también es algo moderna, como- ¿no? O sea, como que nos hacen una mitología de estos son los que nos están protegiendo ahorita. O sea- Lo que pasa es que antes se suponía que era verdad y ahora hasta los niños chiquitos saben que no lo es. Pero aún así, el escape de pensar que chance lo es. No de que lo sea, sino que qué divertido abstraerse de la realidad gris de las calles y ver esto tan colorido y tan emocionante. A mí no me emociona porque yo me hago bolas, porque no, ya no sé quién es el protagonista y quién es el antagonista. Yo vengo de un mundo como muy fácil. Muy de estructura de Sitfield. Exacto, y ahora pues como que ya no hay de eso. Ahora todos son malos, pero ¿cómo los queremos? Como Loki, ¿no? Incluso esos como que, o sea, cuando ponen a un villano protagonista, lo convierten en protagonista y pues Antihéroe. empiezan... y pues empiezan a ver cosas buenas. Por ejemplo, yo me chocó que le hicieron eso a Maléfica. O sea, una de las grandes villanas del Disney, y la convirtieron en una cuidadora de bebés. Con Cruella hicieron algo un poco más interesante, pero aún así... Bueno, es que todo ser oscuro tiene un pequeño rincón cálido y claro. Sí. Y qué bonito que lo encuentren. Todo eso está padre. Pero realmente a mí me gusta otro cine. A ver, ¿cuál es tu género? Si tienes un género favorito, ¿cuál sería? No sé si sea cuestión de género. A mí me gusta que me cuenten cuentos, pero cuentos que sean algo que pudo haberle pasado a mi amigo. A mí me gusta Casablanca, efectivamente. You must remember Pero this. a partir de ahí, de las películas más modernas, ¿qué podría decirles? ¿Cuál es una película que me encantó? Una película que me encantó fue Revolutionary Road. Ok. Sam Mendes. Es con Leonardo DiCaprio y Kate Sam Winslet. Mendes. Sam Mendes. Es una donde ellos son una pareja Que se va a vivir a joven los casada en los suburbios. suburbios en los 50s. Pero sí, pero Y la vida moderna y los suburbios los enajenan sí. hasta llevarlos a la tragedia. Pero sí vendían como la reunión de Leo y Kate post Titanic. Pero digo, pudo haber sido cualquier otro. Sí. Pues son buenos actores. Sí, son yo excelentes. yo digo que eso ayudó a la historia, pero la historia misma es extraordinaria. A mí me gusta el cine argentino, el bueno. Ah, como Hay no. un cine malo argentino. El que secreto es de sus ojos. ¿o cómo se llama? terriblemente malo. Pero el cine bueno argentino
es más bueno que cualquiera. Interesante porque yo recientemente acabo de volver a ver La Historia Oficial. Ah, yo trabajé con Puenzo. De este Luis Puenzo. Yo trabajé con Puenzo, un señor interesante. La película que yo hice, que fue Gringo Viejo, pues no fue buena. Pero La Historia Oficial. Chef's Kiss. Ahora, era como una apología de esa clase argentina que no se involucró, a quien no le secuestraron a nadie y que no salieron a la calle a protestar. Y entonces, la clase privilegiada, y después se sintieron un poco culpables. Entonces hicieron películas. Para mí eso fue. Pero Campanella, por ejemplo, hizo una película que se llama, que es el mismo del Secreto de tus Ojos. Y del Hijo de la Novia también, ¿no? Esa es la que te quería decir, El Hijo de la Que Novia. los dos protagonizados por Darín. Darín, sí. Mi actor favorito. A mí me encanta también. Ricardo Darín, sí. Es muy buen actor. Mi actor favorito por mucho. A ver, hablando de eso, ¿qué tan grande es el mundo del cine? ¿Cómo comparado con qué? No sé, no hablando del deporte, no sé. No es tan grande, pero está creciendo. Yo he visto así como anuncios en Facebook. Hay unas páginas ahí, una que se llama El Gremio, ¿eh? Yo encuentro no muy serias, donde dicen, estamos buscando una orquesta jarocha, bla. Pero también he visto anuncios que dicen, asistentes de locaciones, 4 semanas de trabajo en Veracruz, no es necesario tener experiencia. Yo digo, we're in trouble, porque eso está bajando la calidad de los trabajos. Antes tenías que tener experiencia. Lo de las locaciones es very touchy, especialmente en un país con cierto problema de inseguridad. Uh-huh. Si tú vas a una casa que el director quiere y te abre una señora viejita dueña de la casa, pues más vale que te vea cara de amigo. Y pues cuando tienes esta gente que dice, sin experiencia, y entonces resulta que pues, te llegan con la camiseta de anteayer y con los jeans rotos y nunca se rasuran, y lavarse el pelo pues es algo que se hace una vez al mes. Pero lo más probable es que la señora viejita no les abra la puerta. Claro. Hay toda una serie de fórmulas y de secretos para hacer bien el trabajo y el conocimiento en el cine, sobre todo en el cine, fuera de las cosas muy técnicas, edición más o menos, pero pues, fotografía, dirección, actuación, aunque la gente crea que no, es experiencia. Hay cosas que no se estudian, hay cosas que se viven y ahí aprendes. Ahora estamos en la adoración del papelito. Entonces yo tengo maestría, yo tengo doctorado, yo tengo licenciatura. What does it mean? ¿En cuántos sets has estado? ¿Cuántos directores importantes has conocido? No, a ninguno, pero me eché 6 años de escuela. Y entonces ahora ya tienes toda la experiencia del mundo. No, vas a empezar a aprender cuando te pares en un set. A mí me pasó eso. Yo no fui a la escuela, sí fui a la escuela, pero no a estudiar cine. Y entonces un día en las vacaciones se me dijo que si podía yo conseguir unos personajes para la tribu de Viernes. Se estaba filmando en México una película que se llamó Man Friday, con Peter O'Toole y Richard Roundtree, donde Peter O'Toole era Robinson Crusoe y Richard Roundtree era Friday. Y había un par de escenitas ahí de Friday con su gente. Y pues yo estaba en la universidad y entonces un amigo de una amiga de mi mamá era el productor, y entonces la amiga de mi mamá dijo, pues Ana está en la universidad y ahí hay de todo. Entonces me hablaron y pues efectivamente en la facultad había un grupo muy grande de haitianos huidos de la dictadura. Y dije, sí, yo sí consigo a la gente de Friday. Y entonces después los llevé a un casting, a los Churubusco. El director escogió 30. Y luego me dijeron, ¿y saben nadar? Entonces conseguí la alberca de la UNAM, invité al director, los puso a nadar, escogió 15. Y luego se fueron. Y a mí me dijeron muchas gracias. Y entonces yo
Iba camino a mi casa cuando alguien en Churubusco me dijo, oye, ¿cuánto te pagaron? Y que eso se paga. Y entonces me regresé y se lo dije al productor. Y el productor se puso de colores y me dijo, la verdad es que ese dinero ya me lo gasté y no me consiguieron nada. Y tú lo lograste, pero yo ya no tengo dinero para darte. ¿Qué tal si te quedas conmigo? Pues va. Y me quedé en una oficina de producción. Y todo era nuevo. Y tenían un lenguaje que yo no entendía. Lo primero que hice fue amueblar la oficina. Eso sí se me daba bien. Fui y compré unos muebles re bonitos que después resultó que para una oficina de producción no funcionaban. Eran demasiado pesados. Nunca más hubo nada más que las mesas plegables en mi oficina. Pero en esas sí había unas mesas pesadísimas. Y luego ya me quedé y entonces saqué muchas fotocopias, serví muchos cafés, oí mucho inglés, eso fue muy importante. Así se me fueron las vacaciones. Y luego ya como que nunca quise volver a la universidad. Y de ahí me seguí. Un buen día descubrí que un dolly no era una muñeca. Y que tenía rieles para moverse. Y ese día yo decidí que yo ya lo sabía todo de sí. Y se hizo una película que se llamó 10, la mujer perfecta. 10. Y el que era mi jefe estaba haciendo una película con Farrah Fawcett en Acapulco, que no me acuerdo cuál era, pero era Farrah Fawcett. Y era en Acapulco. Y me dijo, ¿por qué no te echas tú esa cosa de 10 que no sé de qué se trata? Y claro, yo ya sé lo que es un dolly, entonces ya lo puedo hacer. Y me aventé como el borras y me fui a las hadas. Hicimos 10, la mujer perfecta. Primer día de rodaje, y de repente vi un chorro de gente. Yo no sabía qué hacían ni por qué. Esa película me atropelló. Salí bien porque tengo una gran estrella, pero me di cuenta que no tenía yo ni idea. Tenía un amigo en aquel entonces que era productor de cine mexicano. Le hablé y le dije, Luis, ¿cuánto te tengo que pagar para que me lleves al set de una película? Para que yo aprenda quién es y qué hace toda la gente. Y se atacó de risa y me invitó a su película, que era una de Vicente Fernández. Ahí es mi historia de Vicente Fernández. En paz descanse. Luis Becris fue el productor de la mayoría de las películas de Vicente Fernández. Estás en un set y te das cuenta de cuál es la dinámica. Y te das cuenta de quién jala los cables y quién pone las banderas y por qué hay prisa. Y cuando te das cuenta de que y por qué no está pasando nada, es que hay problemas. Cuando la gente está así como echadita para atrás sin hacer nada, es que hay una bronca y hay que apagar el fueguito. Esa es la mejor escuela. Esa es la mejor escuela del cine. Me da mucha risa las escuelas de cine porque ¿quién da clases en las escuelas de cine? Pues aquellos que no la hicieron. Con ciertas visitas de gente muy especial. Sí, o sea, tampoco debería decir mucho porque yo sí estudié cine en la carrera, pero aunque sí me acuerdo que una vez justo nos dio una conferencia justo Costa Gabras. Mira. Sí, o sea, nos vino a dar una conferencia y a presentar una nueva película que él había salido, que él había sacado ese año. Edena Louet, creo que se llamaba, que se llamó. No hablaba muy bien inglés. O sea, hasta eso tuviste que hacer por él, ¿no? No. Hablaba suficiente, pero no es que fuera, no fluía del todo. O sea, pero la producción es estar en todo y, o sea, cuando ibas a esta Perfect 10, ¿cuál era el nombre del puesto? Como Unit Production Manager. Unit Production Que es un puesto de muchísima responsabilidad. Sí. ¿Cómo sería en español el Gerente de producción. Gerente de producción. Ese ya no se usa. Es como alguna vez en el cine había un puesto que se llamaba secretaria de producción. Y lo de secretaria, pues como que no les gustó a las chicas. Y entonces se convirtieron en coordinadores. Y pues así el gerente de producción, pues ya no es production manager, porque pues, podría ser production manager de Costco, ¿no? Entonces ya son unit manager, unit production manager, line producer, todos hacen lo mismo.
O sea, por ejemplo, en el organigrama de una producción filmográfica o televisiva, ¿está el unit production y luego el director? No. ¿O el Hasta arriba está el productor. En el Estados productor Unidos. ejecutivo, ¿no? No. El productor. En México no es igual, ¿eh? Porque cuando te dicen ejecutivo, quiere decir que es el que ejecutas, estás ¿verdad? ahí Pues así. no. El ejecutivo es el que consigue el financiamiento. Y puede no pararse en el set jamás porque no entiende nada. Ok, Pero qué bien va a vender la película. ok. O supongo que por eso muchas veces los actores acaban siendo productores ejecutivos, ¿no? Sí. No, digo, por lo general son productores asociados, o sea que nada más es un regalito de la producción para no pagarles el sueldo completo. Ok. Con un 2%. Ok. En México les llamamos puntos, entonces a mí en muchas ocasiones me decían, bueno, te doy 7 pesos y el resto va en puntos. Y yo siempre les decía, hijos, mano, es que yo no sé hacer sopa de puntos. Los puntos nunca se convierten en pesos, nunca. ¿No? O sea, no tocó que alguna vez que te pagaran con puntos dijeras, qué bueno que acepté ese gran deal. Me hubiera encantado que me pagaran con puntos en el Titanic, por ejemplo. Por ejemplo. Pero no fue el caso. Estoy seguro que a nuestros viewers les va a interesar que nos hables de tu experiencia sobre Titanic. Sí, claro. Yo tengo una pregunta. Yo había escuchado que solo construyeron la mitad del Titanic y entonces tuvieron que invertir la toma para grabar la otra parte. ¿Qué otros detalles tuvieron que invertir? To flip the image, sí. Ajá. No, pero además tenía que ver con el viento. Eso es lo bonito. Estamos en Rosarito, entre Tijuana y Ensenada. Aquí está el mar, el Océano Pacífico. Aquí está la tierra y aquí están nuestros tanques. Y aquí vemos el Océano Pacífico. Y tenemos este barco que nada más tiene esta mitad, que es la que da a tierra desde donde estamos filmando. Entonces, como las chimeneas echan humo, y cuando un barco avanza, el humo se va para atrás. Y nuestro barco no iba a ningún lado. Entonces teníamos que aprovechar los vientos predominantes de la zona, que eran norte-sur. Pero los barcos tienen un lado, babor, que se llama port side, y un estribor que se llama starboard. Starboard, sí. Y el port side, como su nombre lo indica, es donde están las escaleras. Es por donde la gente sube. Y no es este, es este. El port side. El port side es el lado izquierdo del barco. Y entonces nuestro barco tenía que estar con la proa hacia Ensenada. Pero por los vientos estaba con la proa hacia Tijuana. O sea, Nice. ¿Y ese barco sigue existiendo o No, ya lo desarmaron y ya se hicieron muchos otros barcos en esos tanques. El flip es que todo lo que tenga letras, números escritos, lo escribes al revés. Entonces cuando queríamos filmar en el port side poníamos los números al revés, y cuando queríamos estar en el starboard poníamos los números bien. y no había Y ningún eso actor? eran periódicos y cosas escritas muchas. No había ningún actor que tuviera una cara no simétrica que se viera raro. No hay ningún volteado? actor que tenga la cara simétrica, Ajá, por eso, ¿no? pero se ven no raros, tan ¿o no se nota? asimétrica. ¿Cómo se llama? Rosy de Palma, ¿verdad? No había ninguna Rosy de Palma. No. oye, y por ejemplo, ¿cómo fue la historia de que cómo llegaste al Titanic? Como les digo, yo fui muy suertuda. Yo nunca tuve que conseguir una película, porque si hubiera tenido que conseguirla, nunca hubiera trabajado. No soy muy aventada y a mí pues, me hablaban. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, y de eso sí fui testigo, hay un lugar donde la gente desayuna. Los productores se van a desayunar, los gerentes y esto. Y entonces alguien dice, tengo una película para México. ¿Quién ha estado en México? ¿Qué hago? Y por ahí alguien dice, yo acabo de hacer una película, háblale a Ana Robles. Con el Titanic fue igual. O sea, bueno, te posicionaste trabajando Sí. y llegaste al punto de eso, Poco ¿no? a poco llegué a Que ese casi punto. por word of mouth estuviera Así era. recomendada. Para que vean, qué impresión. No, pues bien padre. Suena muy fácil, pero no está fácil. Sí, bueno, que tal la Charlie y que la gente reconozca tu trabajo, ¿no? Ajá. Pero el Titanic, que a ti te interesa tanto, pues no es la película de la que yo más presumiría.
Es una película que yo agradezco enormemente haber estado en ella porque fue un regalo el estar en una producción tan grande. No hay de esas, no hay. Ver cómo se mueve ese monstruo y qué tanto puedes tú influir en que se mueva, en que camine, en que no se colapse, en que la gente hable el mismo idioma y que haga las cosas al mismo tiempo. Parecía un milagro, porque éramos 2.500 gentes. Y fue como la más taquillera en esos tiempos, ¿no? Fue la más taquillera durante como 12 años, 12 años, sí. hasta que vino Avatar. Por ejemplo, esto me lleva a la pregunta, Cota, que teníamos programada, que es, ¿cuál es la principal diferencia entre una película de alto presupuesto a una de bajo presupuesto? ¿Qué es lo que realmente saca lo bueno de una película a pesar del dinero? Que de hecho no dimos su currículum de qué películas mexicanas ha producido. Por La Libre, Voces Inocentes, Deseo. Bueno, sí, ahí yo tengo mucho más que ver. Ahí tengo mucho más input creativo que las americanas, donde obviamente yo hago muy bien mi chamba, pero nadie me pregunta si me gusta el final. Yo he llegado a decir que no me gusta y el efecto no. No tengo nada que presumir. Que lo más caro en el cine, ¿qué es lo más caro en el cine? El tiempo. Ahora, el tener mucho tiempo que te da, el poder cubrir. Aquí estamos con una cámara. Hola. Lo que quiere decir que el señor editor va a tener muy poco que hacer, porque pues nomás puede cortar de un ángulo al mismo ángulo. O sea, es corregir un poco el ritmo, quitar las cosas que pueden ser ofensivas, nada más. Bueno, y los zooms, pero... Y los zooms a posteriori. ¿Qué pasa si tienes más dinero y más tiempo? Le das chance al director de contar la historia de otra manera. El señor Tony Scott, mi queridísimo, pues había secuencias que se filmaban a 10 cámaras. El Titanic a 14. Y luego había que editarlo. Pero, eso sí era divertido. ¿cuántas cámaras? 14. 14 cámaras. ¿Y tienen que hacer el slate de cada una por separado? ¿Hacen una Unas maestra? van con slate y otras no van con slate. Los slates se pueden poner después. Los editores tienen asistentes que son geniales y hacen unos archivos increíbles. Todo se puede resolver. Pero básicamente sí, todas tienen slate. Hay cámaras que son totalmente fijas. Hay cámaras que son on-man porque están en una posición peligrosa, crítica. Entonces nada más la pones, haces correr y te alejas porque va a haber una explosión a medio metro. En esas cosas se te va el dinero y esas cosas son las que hacen que la película sea genial. ¿Y siempre son las mismas cámaras así carísimas todas la misma? ¿Con lentes No, claro enormes? que no. ¿O algunas son Claro como que GoPro? no. Tony Scott usaba las crank-ups. Tony usaba de todo, usaba 16 milímetros. Tienen que ver sus películas para que Hablando vean. de Tony Scott, Tony Scott, bueno, la película que trabajó con él es Man on Fire con Denzel Washington, que se filmó aquí en México. Ya. Volteala, ahí dice Man on Fire. Y mira, Ana se quedó con su silla. Me quedé con sus... Sí, me acuerdo que justo cuando estabas grabando Man on Fire me regalaste Top Gun. Hizo grandes o sea, películas. el señor Tony Scott, que es Yo hice otra con él que no es tan buena, pero tiene lo suyo. hermano de uno de mis favoritos, Ridley. De Ridley Scott, sí. Eran bien distintos. Ridley es así, medio gruñón y como poco comunicativo, como arrinconado. Y Tony era un loco. Oye, pero también otra cosa, por ejemplo, la principal diferencia entre el cine de Hollywood y no sé, el que hay en nuestro país, ¿cuál es el diferenciador? El público. El consumidor que Pues va. sí, pues digo, el cine se hace para quien lo consume. Y pues el público americano es un poco distinto, no tanto, ¿eh? En Estados Unidos también les gusta la comedia, les gusta más el cine de acción. Aquí sí nos gusta la comedia fácil. Nos gusta la comedia fácil. Y yo no estoy en contra de ella, siempre y cuando esté bien contada, siempre y cuando esté bien vestida. ¿Qué sucede? De repente hay buenas comedias, de repente no. La gente de todas maneras va en masa y se ríe mucho, aunque no esté muy buena. Tengo una opinión personal en cuanto a la cantidad de cine. Quizá también hay más calidad, ¿no?
a la cantidad en el sentido de que Estados Unidos o Hollywood ha producido ya muchos años películas sin demeritar, claro, el cine de oro Más o mexicano. menos los mismos que en México. Sí, ¿verdad? Porque también nosotros tuvimos una época. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dejó de hacer México protagónico en el cine? ¿Qué prácticas, factores son los importantes para llegar a tener más cine en México con la cantidad de público que hay? Porque ya no hay Casablancas en Estados Unidos. Es el cine mexicano. El cine mexicano floreció en los años de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las grandes naciones que hacían el cine, los grandes productores de cine estaban en guerra. No había cine y había necesidad de distraer al mundo. Y ahí apareció el cine mexicano. Cuando mis papás decidieron que venían a México, ¿sabes qué sabían de México? Sabían que había un Benito Juárez, pero era porque eran bastante leídos. La única otra cosa que sabían era que había una señora que se llamaba María Félix, que era la mujer más bella del mundo. ¿Por qué? Pues porque el cine mexicano llegó a Polonia. El cine mexicano viajó increíblemente durante la guerra y el gobierno se dio cuenta de eso y dijo, hay que ayudarles, ¿no? Y vaya que sí nos ayudaron. Crearon un banco cinematográfico que daba crédito, el más barato del mundo, era así como nada. Yo te presto el 66% de tu presupuesto. El 33% que faltaba lo sacaba el señor Wallerstein de su bolsa derecha del pantalón, porque el cine era muy barato. Y ahora, ¿cómo es esto de distribuir? Hay que aprender a distribuir. Pues porque el gobierno no pone una distribuidora nacional y una para el resto del mundo. Películas mexicanas y películas nacionales. Y las salas están horribles. Hay que ir con un bat porque están llenas de ratas, ¿verdad? Pues ¿por qué no construimos unos cines nuevos? Operadora de teatros. El gobierno hizo el cine mexicano durante 20 años, pero lo metió en la canasta básica. Hubo un momento en que el señor Wallerstein ya no tenía en la bolsa derecha del pantalón ese 33%, porque hubo una gran inflación, el costo del cine subió, porque de alguna manera el costo de una película no lo manda México, porque tenemos que importar muchísimas cosas. Todo el equipo se maneja en dólares, todos los hospedajes son en dólares, todos los transportes son en dólares. El cine se hace en dólares todavía. Entonces todo aquello se infló y llegó un momento en que ya con el dinero que daba el banco cinematográfico, pues ya no se podía hacer una gran película. Entonces entró la época de las ficheras. Y ahí perdió el cine mexicano, se acabó la época de oro y ese cine costumbrista que de alguna manera tuvo muchísimo éxito, era bueno. Pero también cambió la sociedad y también se nos ensancharon las fronteras, las culturales, y ya quisimos ver cine americano. Cuando regresó la industria de Estados Unidos después de la guerra, hicieron muchísimas cosas musicales. ¿Te acuerdas de esa época de las grandes bandas? Que había muchísimas películas de Glenn Miller y gente así. Y era una historia de amor dentro de una orquesta. Elvis Presley hizo muchas así. Elvis Presley era grabó en México, ¿no? Y cantó Guadalajara. Sí. Hizo una película en Acapulco. Por ejemplo, que regresemos a esa época del Festival de Cine de Acapulco. ¿Está difícil? No, pero el Festival de Cine de Acapulco era como una consecuencia de la muestra, ¿no? En la Ciudad de México. Esa muestra era padrísima, anual. Y sí nos traían cine extranjero, pero no el de Hollywood, nos traían cine francés y nos traían cine checo y ruso y polaco, y estaba padre. Pero los festivales ya son otro rollo. Cannes era la reina de los festivales. Cannes ya es un mercado. Es en serio cuando les digo que ahora es business, de verdad. Ahora sí, abiertamente es business, siempre fue, pero no tan en la cara. Como que se decía, el gran director, la gran película. Ahora te dicen, vendió cuántos boletos, lleva $300 millones recaudados. Ya no te hablan de qué buena película. Ahora está peor. ¿Cómo contratas a un actor? ¿Por cuántos followers tiene? Nadie se fija si es buen actor. ¿Cuántos followers tiene en Instagram?
Es rudo. como el caso de Luisito Comunica, que Eso es la sí es voz de bueno. Sonic en español. Pero Nada más bueno, por ser es que es otro mundo. influencer. Y yo creo que hemos demostrado a lo largo de una larguísima historia que lo nuevo es mejor. Entonces seguramente estamos camino a algo diferente, nuevo, que no se parece en nada a ese cine que yo hice, pero que está padrísimo. Es otra manera el hacerlo y es otra manera el consumirlo. El mundo está cambiando rapidísimamente. Pues bueno, se nos acaba este tiempo porque ya va a empezar Año Nuevo y tenemos que irnos a festejar. Pero te queremos agradecer. Ojalá lo podamos hacer otra vez pronto. Esta masterclass que nos diste de producción y de tu experiencia en el cine, la verdad es que estamos muy contentos, muy emocionados. Yo sí quisiera redundar en algún momento en la vida cuando nos empapemos más de este tema nuevo que antes no existía en el cine, porque antes una buena película se iba a los cines y la veía todo mundo, una mala película moría su propia muerte callada, y ahorita tenemos la promoción. La promoción es la estrella de la película. Y a mí me encantaría platicar con ustedes algún día sobre qué es esa promoción, cómo se hace, cuáles son los resultados, a quién va dirigida. Me parece fascinante. ¿Qué películas han tenido unos resultados, buenos o malos, gracias únicamente al trato que se le dio desde el publicista? Pues se me hace una excelente forma para dejarlos colgando para el siguiente programa que tengamos con Ana. Con Ana Roth, sí. Y pues ya tenemos línea para la siguiente vez. Te agradecemos muchísimo. Estamos muy contentos de esta producción. Felicitamos, bueno, a Adrián. Sin ti esto no podría ser posible. A Isaac, sin ti no podríamos hablar de todo lo que hablamos. No sé si elocuentemente, porque creo que ella es más elocuente que yo. Y a Ana, que sin ella, pues no podríamos tomar un buen rumbo hacia donde queremos ir, que es hacer algún día una película. Y ya, bueno, ya tenemos aquí consejera de Casi Interesante. Y pues bueno, invitarlos a esta promoción al equipo. Estamos también nosotros lanzando un Patreon. Entonces este año pueden ser parte del club de ñoñovisión, apoyarnos en Patreon. Esperamos que estén pasándola muy bien con su familia. Año nuevo, disfruten mucho. Que Santa Claus les haya traído todo. Que los Reyes Magos les traigan más. Y pues yo soy Fernando, su host. Nos despedimos. Hasta la siguiente emisión de Casi Interesante. Que tengan buen año. Hasta la próxima. Feliz 2022 y esto continuará.